Escuché la voz de mi nieto Mateo a través del teléfono. Lloraba. Tenía fiebre alta y no podían pagar el hospital. Mi hijo, el mismo que me dijo que era una tontería molestarme porque sus hijos me llamaban la señora, me llamaba ahora con una desesperación que yo conocía muy bien. Era la misma desesperación que yo sentí el día que me borraron del grupo familiar sin decirme nada. El día que noté que mis fotos habían desaparecido de las paredes de su casa. El día que entendí que para esa familia yo ya no tenía nombre ni lugar. Pero lo que mi hijo no sabía es que en esos meses de silencio yo no estuve llorando en una esquina, estuve construyendo, y cuando llegué a ese hospital no llegué como la señora que ellos habían inventado, llegué como la mujer que tenía en sus manos exactamente lo que ellos necesitaban. Lo que pasó en esa sala de espera no se lo deseo a nadie, pero tampoco me arrepiento. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los pasillos de ese hospital tenían ese olor que solo existe en los hospitales, una mezcla de desinfectante y aire encerrado y algo más que no tiene nombre pero que te aprieta el pecho desde que entras. Yo lo conozco bien ese olor. Lo conozco porque he pasado tiempo en lugares así, cuidando a otros, esperando noticias de otros, rezando en silencio en sillas exactamente iguales a la que ocupaba esa noche. Sillas de plástico duro, que no están hechas para la comodidad, sino para la espera, como si quienes las diseñaron supieran que el cuerpo no descansa de verdad cuando el corazón está en vilo. Llevaba un buen rato sentada en ese pasillo cuando los escuché llegar. Había llegado antes que ellos, porque Rodrigo me había llamado desde el camino, con la voz hecha pedazos, sin saber todavía bien qué me estaba pidiendo, solo diciéndome el nombre del hospital, el nombre de Mateo, la palabra fiebre repetida, como si al repetirla pudiera hacerla menos real. Colgué, tomé mi bolso y salí. No pensé en lo que había pasado entre nosotros. No pensé en los meses de silencio, ni en las fotos que habían desaparecido de las paredes, ni en el nombre con el que mis nietos me llamaban. Pensé en Mateo. Y eso fue suficiente para moverme. Llegué antes que ellos porque vivo más cerca de lo que ellos creen. Porque en esos meses de distancia y de decisiones tomadas en silencio, yo había construido mi propio mundo a una distancia calculada. Ni tan lejos que no pudiera llegar cuando importara, ni tan cerca que tuviera que seguir siendo invisible dentro de su mundo. Me senté a esperar, y esperé con la calma que me había costado meses aprender, esa calma que no es indiferencia, sino algo más duro y más honesto que eso. No los vi entrar de inmediato. Primero los escuché. El sonido de los pasos apresurados de Rodrigo, ese modo suyo de caminar cuando está nervioso, pisando más fuerte de lo necesario, como si la urgencia le saliera por los pies. Luego la voz de Itzel, diciéndole algo en voz baja, cortante, con esa manera que tiene ella de hablar cuando está controlando el pánico y no quiere que se note. Los conocía demasiado bien a los dos. Los había observado durante años con la atención silenciosa que desarrollan las mujeres que aprenden que es mejor escuchar que hablar, que es mejor ver que preguntar. Cuando finalmente los vi doblar la esquina del pasillo, me quedé quieta. No me levanté, no hice ningún gesto. Los observé caminar hacia la recepción y en ese momento sentí algo que no esperaba sentir, una pena genuina, limpia, sin mezcla de otra cosa. Porque Rodrigo venía con los ojos hinchados de llorar, con la camisa arrugada como si se hubiera vestido deprisa en la oscuridad, con esa expresión que yo solo le había visto cuando era niño y se había lastimado y no sabía si lo iba a regañar o a abrazar. Y a pesar de todo,
A pesar de los meses de silencio y de dolor, y de fotos quitadas de las paredes y de mi nombre borrado de los grupos, y de mis nietos llamándome de una manera que no era la mía, a pesar de todo eso, lo seguía viendo como mi hijo. Eso es lo más difícil de explicar, de querer a alguien, que no se apaga aunque uno quiera. Itzel llegó junto a él con una expresión que me tomó un momento reconocer porque nunca la había visto en su cara. No era la seguridad de siempre, ese gesto suyo de mujer que sabe que tiene el control de cada situación. Era miedo. Miedo real, sin disfrazar, sin el barniz de compostura que ella siempre mantenía. Ver ese miedo en su cara no me alegró como quizás debería haberme alegrado. Solo me recordó que adentro de esas paredes estaba Mateo, mi nieto de 7 años, con una fiebre que los médicos ya estaban tomando muy en serio. Y eso era lo único que importaba de verdad. Los vi llegar a la recepción. Vi a Itzel abrir su bolso con movimientos rápidos, eficientes, los movimientos de alguien acostumbrado a resolver todo con recursos y decisión. Sacó una tarjeta, la entregó, dijo algo que desde donde yo estaba no alcancé a escuchar, pero que por el tono era claramente un «aquí está todo lo que necesitan, procedan». La mujer detrás del mostrador tecleó, esperó, volvió a teclear. Hubo una pausa, una de esas pausas que duran apenas unos segundos, pero que se sienten como mucho más cuando uno está parado del otro lado, esperando una respuesta. La atendente dijo algo. Lo dijo con esa voz neutral que tienen las personas que dan malas noticias todo el día y han aprendido a no poner emoción en ellas, porque si pusieran emoción en cada una, no podrían terminar su turno. Vi la cara de Itzel cambiar. No fue un cambio brusco. Fue más sutil que eso. Una tensión nueva alrededor de los ojos, una levísima contracción en la mandíbula. Se volvió hacia Rodrigo. Le dijo algo al oído. Algo corto, directo, que lo hizo reaccionar de inmediato. Lo que la atendente le había comunicado era que la póliza de gastos médicos no estaba activa, que el hospital exigía una garantía para proceder con la internación, que los costos de una hospitalización con exámenes completos eran elevados y que sin cobertura activa se requería un depósito inicial antes de continuar. No era que Itzel y Rodrigo no tuvieran ningún recurso, era que no estaban preparados para ese monto, de esa manera, en ese momento. El seguro había existido siempre, había funcionado siempre. Nunca habían tenido que pensar en él porque siempre había estado ahí, silenciosamente activo, pagado puntualmente desde mi cuenta, notificaciones dirigidas a mi correo, documentos a mi nombre, porque yo era la titular y había sido la titular desde el principio. Rodrigo nunca había solicitado una copia de la póliza, nunca había pedido los datos de la aseguradora, nunca había necesitado hacerlo porque esa era una de las tantas cosas que simplemente ocurrían, como tantas otras cosas que yo hacía y que nadie veía hasta que dejaban de ocurrir. Rodrigo sacó su teléfono con una rapidez que delataba la urgencia que intentaba controlar y marcó el número de la aseguradora. Lo vi caminar en círculos pequeños en el espacio frente a la recepción, con la mano libre moviéndose ligeramente mientras esperaba que alguien contestara al otro lado. Luego se detuvo. Se detuvo completamente, como si algo lo hubiera paralizado desde adentro. Vi su espalda tensarse, vi sus hombros subir apenas 1 centímetro. La aseguradora le confirmó que la póliza había sido cancelada semanas antes por la titular dentro de sus derechos contractuales, sin ninguna irregularidad. Toda comunicación relacionada con el proceso de cancelación había sido enviada exclusivamente a la titular, que era quien había contratado y mantenido la póliza desde el inicio. Rodrigo colgó el teléfono despacio, con una lentitud que no tenía nada que ver con la urgencia de los minutos anteriores. Guardó el teléfono en el bolsillo y se quedó inmóvil unos instantes, de espaldas a Itzel, de espaldas a mí, mirando hacia ningún lugar en particular. Luego, muy lentamente, se dio la vuelta. Y me buscó. Me buscó con los ojos como busca a alguien que ya sabe lo que va a encontrar y no sabe si está listo para encontrarlo. Me encontró. Nuestras miradas se cruzaron desde el otro extremo del pasillo y durante unos segundos, que no sé cuánto duraron exactamente,
Ninguno de los dos se movió ni dijo nada. Solo nos miramos. Y en esa mirada pasaron cosas que ninguno de los dos hubiera podido poner en palabras. Yo vi en sus ojos el momento exacto en que todas las piezas encajaron, el nombre del titular de la póliza cancelada. Los ajustes que yo le había mencionado brevemente semanas antes, sin dar explicaciones, porque nadie me había pedido explicaciones, porque para esa familia yo era solo la señora, y los asuntos de la señora no eran asunto de nadie. Itzel también me vio, y en su cara vi algo que me resultó completamente nuevo: incertidumbre. Itzel, que siempre tenía una respuesta para todo, que siempre sabía exactamente dónde estaba parada y exactamente qué carta jugar en cada momento, no sabía qué hacer con lo que tenía delante. Rodrigo caminó hacia mí. Cada paso que daba parecía costarle algo, como si el suelo se hubiera vuelto más difícil de cruzar de lo que recordaba. Cuando llegó a donde yo estaba, se quedó de pie frente a mí. Yo seguí sentada, con las manos sobre mi bolso, con la espalda recta, mirándolo con una calma que me había costado meses construir y que no pensaba desperdiciar en ese momento. Lo miré a los mismos ojos de siempre, los mismos que había visto abrirse por primera vez décadas atrás en una habitación de hospital parecida a esta. Los mismos que me habían mirado con fiebre de niño y con vergüenza de adolescente, y con amor y con descuido y con todo lo que cabe en la mirada de un hijo a lo largo de los años. Esos mismos ojos ahora me miraban desde un lugar que yo nunca le había visto antes, un lugar parecido a la rendición. Cuando habló, su voz sonó diferente a todas las voces que le había conocido en los últimos años. Sonó pequeña. Sonó honesta de una manera que no había escuchado en mucho tiempo. «Mamá», dijo, «necesitamos tu ayuda». Esa palabra, esa sola palabra antes del resto. «Mamá», no señora, no el silencio incómodo de las últimas veces que habíamos estado en el mismo cuarto. «Mamá». La escuché, y algo en mi interior se contrajo de una manera que no esperaba. Una mezcla de dolor y de algo parecido al alivio, y de una rabia tranquila que no gritaba, sino que simplemente existía, firme y clara como una roca en el medio de un río. Lo miré durante unos segundos que para mí fueron largos, aunque para él quizás no lo fueron tanto. Y entonces le respondí con toda la calma que tenía, con esa calma construida noche a noche en un apartamento nuevo, con ese silencio que yo misma había elegido. «Mamá», le dije, creí que yo era la señora. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a todos los silencios que habían existido entre nosotros durante esos meses. No fue el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Fue el silencio de alguien que tiene demasiado que decir y no encuentra por dónde empezar. Itzel, que ya se había acercado unos pasos, no abrió la boca. Por primera vez desde que la conocía, Itzel no tuvo ninguna respuesta. Y ese silencio suyo, ese silencio que llenó el pasillo y flotó entre los tres como algo con peso propio, dijo más de lo que cualquier palabra hubiera podido decir. ¿Alguna vez alguien a quien querías te hizo sentir invisible, como si tu presencia en su vida fuera un trámite y no un privilegio? No tienes que responderme ahora. Pero si conoces esa sensación, quédate, porque lo que pasó después de ese silencio en ese pasillo fue solo el comienzo de una historia que llevaba años gestándose en silencio. Me llamo Consuelo. Tengo una vida entera detrás de mí, una vida que construí con las manos y con el corazón, con renuncias que hice de buena gana y con otras que dolieron más de lo que esperaba. Soy viuda. Mi marido Ernesto murió hace algunos años, de un infarto que no avisó, de esos que llegan de madrugada y se llevan a las personas sin darles tiempo de despedirse. Era un buen hombre. No era perfecto, ninguno lo es, pero era presente, era honesto, era de los que cumplen lo que prometen aunque cueste. Su ausencia dejó en mi casa un silencio tan grande que tardé mucho en aprender a vivir dentro de él sin que me aplastara. Rodrigo es mi único hijo. Lo traje al mundo y lo crié con todo lo que tenía y con mucho de lo que no tenía.
Cuando Ernesto enfermó, antes de morir, fui yo quien sostuvo la casa. Dejé un trabajo que me gustaba porque los horarios ya no eran compatibles con los cuidados que Ernesto necesitaba. Cancelé un viaje que habíamos planeado juntos durante años. Fui dejando de a poco todo lo que era exclusivamente mío para convertirme en el sostén de los dos. Lo hice sin quejarme, sin llevar la cuenta, sin esperar que nadie me lo agradeciera con palabras. Lo hice porque era lo que correspondía y porque los quería. Pero sí me duele, hoy puedo decirlo, que todo eso no haya pesado nada al final en la balanza. Rodrigo se casó con Itzel hace algunos años. Cuando la conocí, sentí que era una mujer fuerte, decidida, de las que saben lo que quieren. La admiré, en serio. Pensé que sería bueno para mi hijo tener a alguien así a su lado. Lo que no vi de inmediato, o quizás no quise ver, fue que esa fortaleza de ella no dejaba mucho espacio para nadie más dentro de su mundo. Desde los primeros tiempos del matrimonio empecé a notar cosas pequeñas. Dejé de ser incluida en ciertos planes. Me enteraba de reuniones familiares después de que habían ocurrido. Un día noté que ya no estaba en el grupo de mensajes donde antes me compartían fotos de los niños. Nadie me lo dijo, simplemente un día estaba y al siguiente ya no. Las ausencias sin explicación son las que más duelen porque no te dan nada concreto a lo que responder. Solo un vacío que se va haciendo más grande con el tiempo. El golpe que más me marcó fue una tarde que fui a visitar a los niños. Caminé por el pasillo de la casa de Rodrigo y noté que algo había cambiado en las paredes. Me detuve. Las fotos que yo misma había llevado enmarcadas, las fotos donde salía abrazada a Mateo recién nacido, donde aparecía con Sofía en sus primeros pasos, donde éramos una familia que todavía se reconocía como tal, habían desaparecido. En su lugar había fotografías de la familia de Itzel, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos. Yo no estaba en ninguna. Me quedé parada frente a esa pared durante un tiempo que no supe calcular, mirando el lugar donde antes estaba mi cara, y sentí que algo adentro de mí entendía algo que mi cabeza todavía no quería aceptar. Fui a hablar con Rodrigo. Le dije que los niños me llamaban la señora. Le dije que me dolía, que no era un capricho ni una exageración, que un niño aprende el nombre que le enseñan y que alguien les estaba enseñando ese. Mi hijo me miró con una expresión que mezclaba la incomodidad con algo parecido a la impaciencia, como si yo fuera un problema menor que interrumpía algo más importante, y me dijo: «Mamá, no seas dramática, es solo un nombre». Me fui de esa casa cargando esas palabras como se carga una piedra adentro del pecho, sin hacer escenas, sin llorar delante de él, guardando todo para el silencio de mi propio camino de regreso, y sin saber todavía lo que la vida tenía preparado para los días que vendrían. Fue durante esas semanas de piedra adentro y silencio aprendido cuando recibí la llamada que cambió el rumbo de todo. Sonó el teléfono una mañana que no tenía nada de especial, un día gris y tranquilo como tantos otros, y al otro lado había un hombre con voz pausada y formal que se identificó como abogado y me dijo que tenía que comunicarme algo importante. Mi hermana Remedios había fallecido. Me quedé sin palabras por un momento, que no supe cuánto duró. Remedios y yo habíamos crecido juntas, compartido cuarto de niñas, compartido los mismos sueños imposibles de la infancia. Pero la vida nos fue llevando por caminos distintos, y con los años el contacto se fue haciendo más esporádico, más formal, hasta que quedó reducido a llamadas de cumpleaños que a veces ni eso. No fue una pelea. Fue el olvido lento que le pasa a los lazos cuando nadie los cuida con constancia. Y ahora ella se había ido sin que yo hubiera encontrado el momento de volver a acercarme. El abogado continuó hablando con esa voz tranquila de quien está acostumbrado a dar noticias de todo tipo con el mismo tono medido. Me explicó que Remedios no había tenido hijos, que había vivido siempre de manera austera, sin lujos, pero con una disciplina financiera que yo, que la conocía, podía imaginar perfectamente. Ella era de las personas que no gastan lo que no necesitan gastar, que revisan cada decisión 2 veces, que construyen despacio, pero construyen bien.
Había ahorrado durante toda su vida, invertido con cuidado, acumulado en silencio sin que nadie lo supiera, porque Remedios nunca fue de presumir lo que tenía. Lo que dejó no era una fortuna de cuento, pero era real, era sólido, era líquido en su mayor parte, ahorros que podían moverse, inversiones que podían rescatarse sin complicaciones mayores, el resultado honesto de décadas de trabajo y frugalidad. El abogado me dijo que me había dejado como única heredera, que no había nadie más, que todo lo que ella había acumulado en silencio a lo largo de toda su vida era mío. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la silla de mi cocina mirando la pared de enfrente durante un tiempo largo. No lloré de inmediato. Primero vino el asombro, esa clase de asombro que te paraliza porque no tiene dónde aterrizar. Luego vino la tristeza, una tristeza profunda y verdadera por todos los años que Remedios y yo no estuvimos cerca, por las conversaciones que no tuvimos, por las visitas que siempre postergué pensando que habría tiempo. Y luego, muy lentamente, como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezan a distinguir formas donde antes no veían nada, vino una claridad, una certeza tranquila, sin euforia, sin planes grandiosos todavía. Solo la sensación de que el mundo acababa de abrirme una puerta que yo no había visto y que dependía completamente de mí decidir si cruzarla o no. Decidí cruzarla, no de golpe, no de manera impulsiva. Lo primero que hice, antes de tomar ninguna otra decisión, fue gestionar la herencia con el abogado de Remedios para asegurarme de que los recursos estuvieran disponibles y bien resguardados. Luego busqué asesoría propia. Una amiga de confianza, de esas amigas que quedan después de que los años se llevan a muchas otras, me recomendó al licenciado Fuentes, que tenía fama de ser serio, discreto y de ponerse genuinamente del lado de sus clientes. Me reuní con él en privado, sin decirle a nadie que lo hacía, ni a Rodrigo ni a ninguna persona de mi entorno. El licenciado Fuentes me escuchó con atención, me hizo preguntas precisas, me explicó con paciencia lo que necesitaba saber sobre cómo proteger lo que había heredado, sobre mis derechos, sobre las formas legales de tomar decisiones sin que nadie pudiera cuestionarlas después. Una de las primeras cosas que hicimos juntos fue asegurarnos de que los recursos de la herencia quedaran correctamente registrados y protegidos a mi nombre, de manera que ninguna decisión futura pudiera tomarse sin mi consentimiento expreso. Me fui de esa reunión con algo que hacía mucho no sentía, claridad sobre dónde estaba parada y qué opciones tenía. Y con esa claridad tomé 3 decisiones. Las tomé sin drama, sin llamadas de advertencia, sin escenas que le dieran a alguien la oportunidad de disuadirme o de hacerme sentir culpable. La primera, cancelé el seguro de gastos médicos que llevaba pagando para Rodrigo, para Itzel y para los niños. Era una póliza amplia, de buena cobertura, contratada a mi nombre desde el principio y pagada puntualmente desde mi cuenta bancaria. Toda la comunicación de la aseguradora llegaba a mi correo. Rodrigo y Itzel nunca habían tenido que ocuparse de ella porque era yo quien la mantenía, en silencio, como tantas otras cosas. Cancelarla estaba completamente dentro de mis derechos como titular. Lo hice sin irregularidades, siguiendo el proceso correcto. Si para esa familia yo no era la abuela ni la madre, sino la señora, entonces la señora dejaba de financiar su tranquilidad. La segunda, me mudé. Encontré un apartamento pequeño en un barrio diferente, un lugar que era completamente mío, sin memorias de nadie más, sin espacios que me recordaran lo que había sido y ya no era. Llevé solo lo esencial, lo que de verdad importaba, y dejé atrás todo lo que me pesaba. La primera noche en ese apartamento no dormí bien. El silencio era distinto al silencio al que estaba acostumbrada, menos familiar, menos cargado. Pero no era un silencio hostil. Era un silencio que todavía no me conocía y al que yo todavía no conocía. Y eso, de alguna manera extraña, me pareció un buen comienzo. La tercera decisión fue más interna que material, pero quizás fue la más importante. Dejé de estar disponible de la manera en que siempre había estado.
Dejé de contestar al primer llamado, dejé de revisar el teléfono con la ansiedad de quien espera ser necesitado. Aprendí, con torpeza al principio y con más naturalidad con el tiempo, a terminar lo que estaba haciendo antes de atender lo que otros querían, a dejar que el café se enfriara sin interrumpirlo, a sentarme con mis propios pensamientos sin salir corriendo a llenar el espacio con las necesidades ajenas. Fue en esa época cuando Rodrigo llamó una vez para preguntar algo relacionado con el seguro. Le dije que había hecho algunos ajustes. No expliqué cuáles. No ofrecí detalles. Él no preguntó más, y eso también me dijo algo que guardé sin decir en voz alta, que mis asuntos no le importaban lo suficiente como para insistir, que para él, como para Itzel, yo seguía siendo solo la señora. Y la señora podía hacer sus ajustes sin que nadie se tomara la molestia de preguntar qué significaban. La mañana en que me desperté en mi apartamento nuevo y me di cuenta de que no le debía una sola explicación a nadie, sentí algo que tardé un momento en identificar porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. Era paz. Una paz incómoda al principio, casi culpable, de esas que te hacen preguntarte si tienes derecho a ellas, pero que fue asentándose con los días, echando raíces despacio, volviéndose cada vez más mía. Y fue en esa paz donde empecé a construir, sin prisa, sin ruido, sin que nadie lo supiera todavía, lo que vendría después. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Las cosas que más nos cambian rara vez anuncian su llegada. No vienen con señales ni con avisos. Se meten por las rendijas de los días ordinarios y cuando uno se da cuenta, ya todo es diferente. Mateo empezó a sentirse mal en un día completamente normal, de esos que no tienen nada especial, un día que no debería haber quedado grabado en la memoria de nadie y que sin embargo quedó grabado en la de todos. Fiebre. Al principio baja, de esas que los niños agarran y de las que se sacuden con facilidad, la clase de fiebre que cualquier madre experimentada reconoce y sabe manejar sin mayor alarma. Itzel era una mujer práctica, eficiente, acostumbrada a gestionar las situaciones con rapidez y sin perder la cabeza. Tenía recursos, tenía contactos, tenía la seguridad de quien ha crecido sabiendo que los problemas tienen solución si uno aplica los medios correctos. Lo que no tenía, y esto es importante entenderlo bien, era la costumbre de lidiar con gastos médicos de forma directa. Durante todos los años que yo había mantenido la póliza activa, cualquier consulta, cualquier urgencia, cualquier internación, había pasado por el seguro sin que ellos tuvieran que pensar en montos, ni en depósitos previos, ni en garantías hospitalarias. El seguro había funcionado como una red invisible que nunca habían tenido que ver porque siempre había estado ahí. Así que cuando Mateo empezó con fiebre, Itzel lo manejó como manejaba todo, con control. Le dio lo que correspondía, lo vigiló, esperó que el cuerpo del niño hiciera su trabajo. Pero la fiebre no bajó. Un día pasó y la fiebre seguía ahí. El segundo día fue más alta. Mateo dejó de querer comer, dejó de querer moverse, se quedó quieto en su cama con esa quietud que asusta más que el llanto, porque el llanto es energía y la quietud es ausencia. Itzel intentó conseguir una cita con un médico particular. Sin la cobertura del seguro que yo había sostenido durante tanto tiempo, los costos de la atención privada eran otros, y lo que más desorientó a Itzel no fue el monto en sí, sino lo inesperado del proceso. Pagar de manera directa, sin autorización previa de aseguradora, sin red de respaldo, le resultó más lento y más engorroso de lo que anticipaba. Comparó opciones, evaluó clínicas, esperó confirmaciones, perdió tiempo que en ese momento todavía no sabía que era tiempo que no sobraba. Cuando finalmente tomaron la decisión de llevar a Mateo al hospital, la situación ya no era la de un niño con fiebre manejable. Era algo más serio, algo que los médicos de urgencias comunicaron con esa seriedad profesional que no deja espacio para la minimización. El niño necesitaba internación inmediata, necesitaba exámenes, necesitaba atención que no podía esperar.
Y la internación, con todos los exámenes que implicaba, requería una garantía financiera inmediata que el hospital exigía antes de proceder. Rodrigo e Itzel llegaron a ese hospital cargando la urgencia de los padres que comprenden de golpe que perdieron tiempo que no tenían para perder. La recepcionista fue amable pero directa. El seguro no estaba activo. La póliza había sido cancelada semanas antes por la titular. El hospital requería un depósito o una garantía para autorizar la internación y comenzar los exámenes. Itzel miró a Rodrigo con una expresión que era simultáneamente una pregunta y una acusación. ¿Cómo dejaste que esto pasara?, le dijo en voz baja, en ese tono contenido que usan las personas cuando están furiosas pero están en un lugar público. Rodrigo tomó el teléfono, llamó a la aseguradora, escuchó la respuesta, y en ese momento creo que muchas cosas cayeron sobre él al mismo tiempo, como caen las cosas cuando uno las ha estado ignorando durante mucho tiempo y de repente ya no se puede seguir mirando para otro lado. La madre que había desaparecido de las paredes de su propia casa. El nombre que sus hijos le decían a esa madre. La frase que él mismo había pronunciado, tan tranquilo, tan seguro de que era razonable, que era una tontería molestarse por un nombre. El seguro que ella había mantenido durante tanto tiempo, a su nombre, pagado desde su cuenta, sin que él nunca hubiera preguntado los detalles porque nunca había necesitado hacerlo. Todo eso cayó sobre Rodrigo en ese pasillo de hospital, mientras su hijo de 7 años estaba adentro con fiebre y sin cobertura médica, y el hospital esperaba una garantía que ellos no habían calculado tener que dar esa noche. Y fue en ese momento de colapso silencioso cuando escuchó que alguien en la recepción mencionaba que había una señora que llevaba un rato esperando, que había preguntado por el niño, que había dado el nombre de Mateo. Rodrigo levantó la vista. Itzel se dio la vuelta, y ahí estaba yo, al fondo del pasillo, sentada en una de esas sillas de plástico que ya conocía, con mi bolso sobre las piernas y las manos quietas y la espalda recta. Y junto a mí, con su portafolio oscuro sobre las rodillas y la postura tranquila de quien sabe exactamente para qué está ahí, el licenciado Fuentes. No me había movido, no había ido hacia ellos, había esperado que me encontraran porque sabía que lo harían, y porque hay momentos en los que la manera en que uno ocupa el espacio dice más que cualquier palabra que uno pudiera pronunciar. ¿Alguna vez llegó un momento en tu vida en que todo lo que habías construido en silencio tuvo que mostrarse de golpe? Sigue conmigo, porque lo que pasó cuando Rodrigo cruzó ese pasillo para llegar hasta donde yo estaba fue algo que ninguno de los dos olvidará mientras vivamos. Rodrigo caminó hacia mí, y yo lo vi venir desde lejos, atravesando ese pasillo con los hombros caídos y los ojos que cargaban el peso de una noche muy larga y quizás de muchas noches anteriores que no había querido reconocer. Itzel se quedó unos pasos atrás. Lo noté y guardé esa observación. La mujer que siempre iba delante, que siempre era la primera en ocupar el espacio de cualquier situación, se quedó atrás. A veces, los cuerpos dicen lo que las personas no están listas para decir con palabras. Cuando Rodrigo llegó frente a mí, creo que no tenía claro qué iba a decir. Lo vi dudar, lo vi buscar las palabras y no encontrar las que hubiera querido, y tener que conformarse con las más simples, las más honestas, las que quedaban cuando se quitaba todo lo demás. Vi en su cara al niño que había sido, el niño que llegaba con algo roto en las manos y no sabía si iba a recibirlo con regaño o con abrazo. Ese niño seguía ahí, dentro del hombre que había permitido que sus propios hijos me llamaran de un nombre que no era el mío. Y reconocerlo no me ablandó de la manera en que antes me hubiera ablandado. Me dolió de una manera diferente, más profunda, más informada. Rodrigo asumía, lo veía en su postura, en la manera en que tensó levemente los hombros antes de hablar, que yo estaba ahí para cobrar de alguna manera, para hacerlos pagar, ya fuera con dinero o con humillación pública o con alguna clase de confrontación que pusiera las cosas en su lugar de forma ruidosa y visible. Se estaba preparando para eso. Lo conozco demasiado bien para no reconocer cuándo está armándose para un enfrentamiento. Pero yo no había ido ahí para eso. Quiero que esto quede claro,
porque importa. El licenciado Fuentes no estaba a mi lado esa noche para confrontar a nadie ni para negociar nada en caliente. Estaba ahí por precaución, como respaldo, porque cuando uno toma decisiones importantes, con asesoría legal, ha aprendido a tener testigos de sus propios actos. Nada más que eso. Me puse de pie, no con movimientos dramáticos, no con la cadencia de quien está montando una escena. Me levanté simplemente, como se levanta alguien que tiene algo que hacer y va a hacerlo. Caminé hasta la recepción. No miré a Rodrigo mientras lo hacía. No miré a Itzel. Llegué al mostrador y hablé con la persona que atendía. Pregunté el monto necesario para autorizar la internación y los exámenes. Luego firmé los documentos que el hospital requería como garantía. Autoricé la transferencia correspondiente desde mi cuenta y esperé la confirmación de que el proceso estaba en marcha. No fue instantáneo. Hubo formularios. Hubo una espera breve mientras el sistema procesaba. Pero se hizo correctamente y dentro del tiempo que Mateo necesitaba. Lo hice con la misma calma con la que había estado esperando durante toda esa noche, porque había tenido semanas para pensar en ese momento y sabía exactamente lo que quería hacer cuando llegara. Cuando me volví, Rodrigo me miraba con una expresión que no supe descifrar del todo en ese instante. Se acercó. Cuando llegó a mi lado, bajó la voz hasta casi un susurro, como si la pregunta fuera algo frágil que pudiera quebrarse si la decía más fuerte. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó. Y yo lo miré. Pensé en todo lo que podría haberle respondido. Pensé en los meses de silencio, en las fotos que desaparecieron, en la voz de Sofía diciendo la señora con la naturalidad de quien repite algo que aprendió sin cuestionarlo nunca. Pensé en Ernesto, en mi marido que ya no estaba y que me hubiera dicho que hiciera lo correcto aunque doliera, y respondí lo único que era completamente, absolutamente verdad. Porque Mateo es mi nieto, le dije. Eso nunca cambió. Rodrigo no respondió de inmediato. Creo que no podía. Creo que esas palabras llegaron a algún lugar en él que llevaba mucho tiempo cerrado y que no estaba listo para abrirse sin avisar. Fue en ese momento cuando el licenciado Fuentes se incorporó de su silla y se acercó con la tranquilidad de alguien que ha hecho esto muchas veces y sabe que los mejores movimientos son los que no necesitan urgencia. Sacó un sobre del portafolio y lo extendió hacia Rodrigo con un gesto natural, sin teatralidad, sin el peso innecesario de quien busca impactar. Rodrigo lo tomó sin entender todavía lo que tenía en las manos. Itzel se acercó en ese momento y los vi a los dos inclinarse sobre el documento juntos, leer las primeras líneas, y vi el instante preciso en que ambos empezaron a entender lo que tenían frente a ellos. Lo que el sobre contenía era una carta formal, registrada ante notario, con fecha de semanas antes, mucho antes de que Mateo se enfermara, mucho antes de esa noche de hospital. Quiero explicar por qué existía ese documento, porque no era lo que ellos podían estar pensando en ese momento. El licenciado Fuentes me había aconsejado redactarlo como una medida de protección patrimonial y personal. Era un registro formal de las decisiones que yo ya había tomado, una declaración de mis razones, una salvaguarda legal para que ninguna de mis acciones pudiera ser interpretada como arbitraria o impulsiva si alguien decidía cuestionarlas en el futuro. No fue redactado pensando en ninguna enfermedad. No fue planeado como una trampa para ninguna crisis. Fue exactamente lo que el licenciado Fuentes me recomendó hacer desde el principio: documentar, proteger, dejar constancia. En esa carta, yo declaraba de manera clara y sin ambigüedad mis razones para tomar distancia de esa familia mientras mis nietos fueran instruidos a no reconocerme como su abuela. Explicaba las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a retomar el contacto. Establecía la protección de lo que era mío y dejaba constancia de que cada decisión que había tomado había sido un acto libre, pensado, tomado con plena conciencia y con asesoría legal. No había sido un arrebato. No había sido el impulso ciego de una mujer herida que actúa sin pensar.
Había sido una mujer que por fin se había puesto en primer lugar y había tenido la claridad y la valentía de hacerlo de manera que no pudiera ser deshecha con una disculpa apresurada o con una llamada de último momento. Itzel leyó el documento con las manos que le temblaban levemente. Yo la observé leer y vi en ella algo que genuinamente no esperaba ver. Vi a alguien enfrentándose a la imagen de sí misma que no quería ver. Una mujer que había pasado años siendo la que controlaba cada variable de su entorno, cada decisión de su familia, cada espacio de la casa que habitaba, se estaba enfrentando a la evidencia de que había algo que no había controlado, que mientras ella organizaba su mundo con precisión, la señora, la que no tenía nombre en las paredes ni lugar en los grupos de mensajes, había estado haciendo su propio trabajo en silencio. Cuando terminó de leer, Itzel levantó la vista, me miró y no dijo nada. Por primera vez desde que la conocía, desde la primera cena incómoda hasta las Navidades donde yo sonreía aunque me doliera el pecho, Itzel no tuvo ninguna palabra. Ese silencio suyo que llenó el espacio entre las dos y flotó en el pasillo entre el olor a desinfectante y el sonido lejano del hospital que seguía funcionando a su ritmo, ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que demostrar tu valor ante alguien que creyó que podía ignorarte sin consecuencias. Porque hay historias que merecen ser escuchadas. Pero antes de irse, quédate un momento más. Porque lo que vino después de ese pasillo fue lo que más me cambió de todo. Mateo mejoró, no de golpe, no con la rapidez que uno desea cuando se trata de un niño enfermo, sino con la cadencia lenta y segura con que los cuerpos jóvenes se recuperan cuando reciben lo que necesitan. Primero fue la fiebre que empezó a ceder, luego fueron los ojos que recuperaron algo de brillo, luego fue el hambre que regresó tímidamente, una cuchara de caldo, medio vaso de jugo, las pequeñas victorias que los médicos celebran con una sonrisa profesional y los familiares celebran con lágrimas que intentan esconder. Los doctores hablaron de una infección detectada a tiempo, tratada con el medicamento correcto, respondiendo bien. El niño era fuerte, dijeron. Lo dijo el médico que lo atendía con esa mezcla de alivio genuino y distancia clínica que tienen los que curan personas todos los días y han aprendido que no pueden celebrar demasiado pronto ni lamentarse demasiado tarde. Cuando escuché eso, sola en mi apartamento esa noche, lloré. Lloré de una manera que hacía mucho tiempo no me permitía, sin controlarla, sin decidir cuánto tiempo duraría ni qué forma tomaría. No lloré por lo que había pasado entre los adultos, no lloré por el documento, ni por el silencio de Itzel, ni por la voz rota de Rodrigo en el pasillo. Lloré por Mateo, por ese niño de 7 años que no tenía nada que ver con las guerras de los grandes, que había llegado al mundo sin pedir nada, que solo crecía y aprendía las palabras que le enseñaban, incluido el nombre equivocado con el que me llamaba porque alguien se lo había dicho y él no tenía manera de saber que era equivocado. Los niños aprenden lo que los adultos les muestran. Esa es la verdad más simple y más terrible de la crianza. El último día de internación fui al hospital. Caminé por ese pasillo ya conocido, con el mismo olor de siempre, pero esta vez el peso en el pecho era diferente. No era la calma construida y tensa de la otra noche. Era algo más suave y más complicado, algo que no tenía un nombre claro, pero que se sentía parecido a la esperanza mezclada con el miedo de que la esperanza se rompa. Cuando abrí la puerta del cuarto, Mateo estaba sentado en la cama. Tenía el cabello revuelto y los ojos todavía un poco apagados por los días de enfermedad, pero estaba sentado, estaba despierto, y cuando me vio entrar algo en su cara, cambió. No esperó que nadie le dijera nada. No miró a sus padres para verificar que estaba permitido. Se bajó de la cama con los pies descalzos sobre el frío del piso y corrió hacia mí con los brazos abiertos y la fuerza pequeña pero real de un niño que se aferra a algo que reconoce como seguro. Me abrazó a la altura de la cintura y dijo, con la voz todavía un poco ronca de la fiebre pasada, esa sola palabra que yo llevaba tanto tiempo sin escuchar de su boca: abuela. Solo eso.
una sola palabra. Pero hay palabras que pesan más que los discursos. Hay palabras que contienen todo lo que no se puede decir de otra manera. Me agaché, lo abracé con los dos brazos, y las lágrimas llegaron antes de que yo pudiera decidir si quería que llegaran. No me importó. Las dejé caer sobre su cabello que olía a hospital y a niño que está sanando, y sentí que algo que llevaba meses apretado dentro de mí, algo que yo había tenido que comprimir y endurecer para poder seguir funcionando, se aflojaba muy despacio, como se afloja un nudo que ha estado muy tenso durante mucho tiempo. Rodrigo me pidió hablar a solas. Salimos al pasillo y nos sentamos en las mismas sillas de plástico que yo ya conocía casi como viejas conocidas. No llegó con un discurso preparado. No llegó con una lista de justificaciones que intentaran explicar o minimizar lo que había pasado. Lo que llegó con él era más pequeño, más honesto, más verdadero que todo eso. Me miró y me dijo: me equivoqué, y lo supe mucho antes de hoy. Nada más, sin adornos, sin promesas grandiosas, sin el intento de convencerme de que en realidad las cosas no habían sido como habían sido. Solo eso. Me equivoqué, y lo sabía antes de que todo esto llegara a donde llegó. A veces una frase sin adornos llega más lejos que un discurso entero. No lo perdoné en ese momento. El perdón no es una llave que uno puede usar cuando quiere, ni una puerta que se abre solo porque alguien la toca. Es un proceso lento que depende del tiempo y de la honestidad y de las acciones que vienen después de las palabras. Pero lo escuché de verdad, sin el muro que había tenido que construir para sobrevivir los meses anteriores. Y eso también fue algo. Itzel no me pidió disculpas directamente. Quizás no sabía cómo. Quizás todavía estaba procesando lo que el documento le había mostrado de sí misma, la imagen que nadie quiere ver de su propio reflejo. En los días que siguieron no hubo una conversación larga ni una reconciliación de esas que parecen el final de una película. Lo que hubo fue más parecido a la realidad, silencios incómodos que fueron haciéndose un poco menos incómodos con el tiempo. Momentos de resistencia mezclados con momentos de apertura, el proceso propio de dos personas que han tenido un conflicto serio y tienen que aprender a estar en el mismo espacio sin que ese espacio se llene solo de tensión. Rodrigo llamó para decirme que los niños habían preguntado por mí, que Sofía, en la cena de un día cualquiera, había dicho abuela así, sin que nadie le dijera nada, como si la palabra hubiera estado esperando detrás de una puerta que alguien finalmente decidió dejar entreabierta. No pregunté si fue una instrucción de Itzel o si fue algo que simplemente ocurrió, porque los niños son más inteligentes y más perceptivos de lo que los adultos suelen creerles. Decidí que por ahora no necesitaba saberlo. Decidí que por ahora era suficiente. No regresé a la vida que habíamos tenido antes de todo esto, porque esa vida ya no existía y yo no quería que existiera. Esa vida me había ido borrando de a poco, con paciencia y con la eficiencia silenciosa de quienes saben exactamente lo que están haciendo. Esa vida me había convertido en la señora, y la señora finalmente había dejado de existir. En cambio, construí algo nuevo, algo que era mío desde los cimientos. Puse mis condiciones, visitas acordadas, respeto en cada encuentro, mi nombre en la boca de mis nietos, no como una exigencia, sino como el piso mínimo del que no se baja, el terreno básico sin el cual no hay nada más que construir. El licenciado Fuentes me ayudó a formalizar lo que necesitaba formalizar. Mi patrimonio quedó protegido de la manera correcta, mis derechos claros, y mi lugar en la vida de Mateo y de Sofía, reconocido. No de la manera que yo soñé cuando los cargué de bebés y pensé que nada ni nadie podría interponerse entre nosotros, sino de una manera real, construida sobre lo que hay, imperfecta y honesta y sostenible, que a veces es la única manera en que las cosas pueden continuar sin romperse del todo. Hay mujeres que esperan toda la vida a que alguien las defienda, que esperan que el hijo las vea, que esperan que la nuera las respete, que esperan que alguien, en algún momento, diga en voz alta lo que ellas llevan años sintiendo, pero callando. Yo aprendí tarde, pero aprendí.
La primera persona que tenía que defenderme era yo. No con gritos, no con odio, no con la rabia que destruye todo a su paso y no deja nada en pie, con decisiones, con la claridad de saber lo que valgo y la valentía de actuar en consecuencia, aunque nadie me aplaudiera, aunque nadie me viera hacerlo, aunque tuviera que hacerlo completamente sola, en el silencio de mi propio apartamento. Y cuando finalmente actué en silencio, el mundo tuvo que hacer silencio también para escucharme. Si esta historia te llegó de alguna manera, si reconociste en ella algo que has vivido o algo que has visto vivir de cerca, escríbelo en los comentarios, porque las historias como esta no terminan cuando termina el video. Terminan cuando las mujeres que las escuchan deciden que también ellas tienen un nombre, que también ellas tienen un lugar, y que ese lugar no es algo que se pide, es algo que se construye, con paciencia y con coraje, desde adentro hacia afuera. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.